Bienvenidos una vez más a nuestro encuentro de educación virtual que ya venimos realizando cada semana en la Fundación Valle del Lili. Pueden encontrarnos a través de la página de la Fundación y también podemos hacer un encuentro virtual cada vez que ustedes quieran repetir este o cualquiera de los temas que vamos a realizar a toda nuestra población oncológica. La Fundación Valle del Lili hace un encuentro respetando siempre las medidas de bioseguridad. Por ello, vamos a estar acompañadas de la doctora, pero tendremos todo el tiempo nuestro tapabocas, conservando también esas medidas de bioseguridad que hacen parte de la protección a la vida y también de los lineamientos mundiales que tenemos en todas las instituciones. Quiero darle la bienvenida a la doctora Luz Helena Franco. Ella es odontóloga, especialista en ortopedia, en odontología pediátrica, ortopedia maxilar, de la Fundación Valle del Lili. Ya lleva 15 años con nosotros. 15 años. Ha sido un trabajo arduo, una persona con una calidez humana altísima, que ha querido compartirnos hoy su conocimiento y experiencia en la salud oral en los pacientes oncológicos. Sea este un espacio para que compartamos un buen momento con toda nuestra audiencia, doctora. Bienvenida. Muchas gracias, Diana. Buenos días a todos. Gracias por la invitación. Para mí es un placer estar hoy aquí, poder llegar a los pacientes y a toda la población que nos está viendo en este momento con los conocimientos que tengo sobre la parte de odontología y su relación con el tratamiento de los pacientes oncológicos. Quiero también contarles que vamos a tener un encuentro interactivo. Voy a tener aquí mi celular con la intención de que ustedes se unan con nosotros y empiecen también a realizar sus preguntas. Todo lo que consideren pertinente conocer a través de esta presentación tan interesante de la salud oral, lo podemos ir preguntando a través del chat. Entonces voy a estar muy pendiente de todo lo que ustedes consideren necesario mencionar durante esta presentación. Ok, adelante. Muchas gracias. Bueno, como todos de pronto ya saben o han escuchado, el tratamiento de los pacientes con cáncer nos genera muchos cambios a nivel de nuestro cuerpo y dentro de esos cambios pues está involucrada nuestra cavidad oral. Es una de las partes que se ven muy afectadas cuando se está recibiendo un tratamiento de cáncer, ya sea para quimioterapia o con radioterapia. Estos tratamientos, como también muchos sabemos, no solamente va a afectar todas aquellas células malignas, sino que también pueden verse afectadas algunas de las células buenas de nuestro cuerpo. En la cavidad oral tenemos un tejido que se llama el epitelio, que es lo que recubre muchas de nuestras estructuras, por no decir que casi todas, las del cuerpo humano, y este epitelio es el que va a sufrir algunos cambios en los primeros momentos en que se está iniciando este tipo de tratamientos. Y se van a presentar en ellos algunos efectos secundarios, que son, para algunos de los pacientes empiezan a generarle cierto disconfort para su vida, para su rutina, y muchas veces no saben cómo manejarlos o cómo tratarlos o cómo evitarlos. Muchos de estos efectos secundarios son, por ejemplo, lo que llamamos nosotros la mucositis, hay pérdida de la sensación del gusto en algunos pacientes, hay náuseas, hay vómito, hay resequedad y todo esto va a alterar nuestras funciones que tienen que ver con la cavidad oral. Aparte de que se presentan disminución de muchas de las células sanguíneas, que es nuestra línea de defensa. Entonces eso va a afectar también la respuesta que pueda dar nuestros tejidos de la cavidad oral. En ese sentido, entonces, pudiéramos pensar que pueden llegar a tener lesiones los pacientes en la boca. Sí, es muy probable. No a todos los pacientes les da las lesiones orales cuando se encuentran en un tratamiento de quimio o de radioterapia y no todos se les presenta en los mismos tiempos, pero es muy común encontrar en estos pacientes, ya sean niños, adultos, ancianos, que encontremos ciertas respuestas o ciertos efectos secundarios en nuestra cavidad oral. Y esos efectos secundarios van a depender del tipo de medicamento que se esté utilizando, de la dosis del medicamento que se esté utilizando, de la dosis de la radioterapia que se esté utilizando,
de la edad del paciente y podemos encontrar respuestas o agudas, o sea, muy dentro del tiempo del que se está dando el tratamiento, o respuestas crónicas, es decir, mucho después del tratamiento, como ocurre cuando son pacientes tratados con radioterapia. ¿Qué pasa, por ejemplo, doctora, si las personas que están en tratamiento con radioterapia han tenido, previo al tratamiento, alguna lesión en su boca o de pronto alguna pieza dental que no está en las condiciones óptimas? ¿Esto también puede afectarse? Sí, o sea, nosotros tenemos como medida aquí en la Fundación Valle de Lili, y que se debe hacer idealmente con todos los pacientes que van a estar en este tipo de tratamientos, un protocolo que todos los pacientes deben estar valorados previamente por odontología para evitar que estas lesiones que pueda tener en boca se compliquen o se convierten en, démosle un término un poco coloquial, una piedra en el zapato, para que se pueda continuar con el tratamiento oncológico como tal. Entonces estas lesiones sí se pueden complicar o pueden entorpecer el curso del otro tratamiento. ¿Y cuál sería la recomendación ideal? Entonces, lo ideal es que todos los pacientes que se encuentren en tratamiento de quimio o de radioterapia sean valorados al menos 15 días antes del tratamiento oncológico, ¿sí? Ese tratamiento o esa valoración la debe ordenar el médico tratante. Si se encuentra algunas lesiones que haya que manejar, se le explica al médico y ellos con su aval van a decir en qué momento es el justo para intervenir el paciente. Ok, entonces en ese orden, nuestros pacientes que van a ir a tratamiento también deben pasar por una valoración previa. Es lo ideal. Tanto adultos como niños deben pasar por una valoración previa. Lo mínimo que se les realizaría a estos pacientes en caso de que se encuentren sanos son las recomendaciones para que permanezcan con una salud oral óptima mientras se encuentran en el tratamiento odontológico. No siempre odontología va ligado a hacer restauraciones o a hacer tratamientos. La parte de prevención, la educación, que de hecho aquí en la clínica contamos con un programa de educación para todos nuestros pacientes, donde les entregamos folletos educativos y les explicamos muchos de los cuidados que pueden tener para evitar complicaciones en su salud oral. Muchas gracias, doctora. Creo que ha quedado claro. Nos habían preguntado en el chat que cuál es la importancia de hacer esa valoración odontológica antes de iniciar la quimioterapia. Creo que con la respuesta que nos ha dado sí, hemos alcanzado a abarcar esa duda. Exactamente. Y cómo prevenir los posibles efectos secundarios y si se llegaran a presentar, cómo manejarlos. Eso también les damos en la educación cuando van a la consulta odontológica. Una persona que está recibiendo quimioterapia debe esperar algún tiempo para acudir a la consulta odontológica. Sí, normalmente se dice que entre los ciclos de las quimioterapias hay un periodo en el que los podemos atender, en que los podemos tratar, pero ya es como cosas muy urgentes y deben ser en común acuerdo con el médico tratante. Entonces no podemos de una forma indiscriminada atender a nuestros pacientes si se encuentran en estos procesos. Si están entre ciclo y ciclo, los médicos, los oncólogos son los que nos dicen es el momento justo de atenderlo o no lo podemos manejar dependiendo de cómo se encuentre su estado de salud en general en ese momento. Entiendo, doctora. Aquí nos hacen otra pregunta que creo que también la podemos ir abordando. Cuando el paciente va a iniciar el tratamiento y no ha recibido esa orden médica para asistir al odontólogo, ¿cómo puede hacer el paciente para hacer la solicitud o para llegar hasta la odontología? Normalmente el paciente a veces va por, como le digo yo, como que quiere hacerse una valoración o siente algún cambio en su boca o siente algunos efectos secundarios y consulta al odontólogo. En ese caso, uno como odontólogo le explica qué necesita, qué va a requerir y le pide en lo posible, en lo ideal, poderse uno comunicar de forma directa con el médico tratante. De no ser posible, entonces uno le manda al médico tratante el plan de tratamiento o lo que el paciente requiere y ya espera esa autorización o ese aval del médico tratante. De acuerdo. Y en el caso de una braquiterapia, cuando ya la paciente está terminando la braquiterapia, si esta persona requiere extraerse una pieza dental, puede lastimarle, puede hacerle alguna lesión, es nocivo
que realice esta extracción? Sí, hay ciertos periodos de tiempo en que uno debe evitar las extracciones dentales, especialmente cuando los pacientes, dependiendo del medicamento con que ha sido manejado a nivel, por ejemplo, de quimioterapia oral. Entonces, por ejemplo, el paciente que utiliza bifosfonatos, en algunos casos se debe esperar un tiempo prudencial para poderlo atender, para evitar una lesión que nosotros llamamos en la boca, que se llama una osteoradionecrosis, es decir, que se puede necrosar el hueso de donde le sacaron la pieza dental. Y si ha sido con radioterapia, también hay que evitar casi que un año o si no es más para poder realizar una extracción y evitar esta osteoradionecrosis. Muchas gracias, doctora. Alguien también está interesado en saber si el tiempo en el que ya se terminó el tratamiento con quimioterapia, normalmente queda como una sensación de disconfort al recibir algunos alimentos. Ese tiempo es largo, es corto, está definido. Hay dos tipos de disconfort que se pueden presentar. Uno es el cambio del sabor de los alimentos y afortunadamente es un periodo corto de tiempo, eso se va recuperando por allá a los 6 semanas de haber terminado la terapia y poco a poco se va restableciendo. Entonces ese trastorno de los alimentos es pasajero y normalmente las nutricionistas a veces recomiendan otro tipo de suplementos como para evitar que el paciente sienta tantos cambios en el gusto. Cuando es sometido a radioterapia de cabeza y cuello puede tardar un poquito más porque esta radioterapia afecta las células gustativas, entonces mientras ellas se recuperan, ahí también se va a recuperar un poco. Y el otro disconfort es la resequedad en la boca, que también tiende a demorarse cerca de casi 2 meses en recuperarse, porque las glándulas salivales se ven afectadas con este tipo de tratamiento, entonces disminuye la secreción salival o se convierte en una saliva más viscosa, más pegajosa, entonces para el paciente se le dificulta incluso para hablar, para masticar, para deglutir, pero todo afortunadamente es pasajero. Muchas gracias. Y de acuerdo a la valoración, al tema de valoración, si un paciente ya inició su tratamiento de quimioterapia, pero tiene ese deseo de asistir de forma preventiva, ¿está bien hacerlo durante el tratamiento de quimioterapia o sería mejor esperar? Se puede hacer simplemente las valoraciones, como te dije inicialmente, y si necesita algún tratamiento, pedir la autorización médica, porque con base en los exámenes y los controles médicos que les viven realizando cada que vienen a sus controles, con base en eso ellos le dicen, no puedes atenderlo, no puedes atenderlo, simplemente nos limitamos a una valoración o simplemente nos limitamos a darle educación para que maneje en casa su salud oral. Quiero leerle esta pregunta como me la hacen porque me parece bastante interesante poder abordar un poco lo que pide la señora Claudia. Dice que la mamá en tratamiento de cáncer recibió radioterapia, recibió inmunoterapia también y que además de eso sufre osteoporosis. Entonces ella quiere saber si cuando recibe su tratamiento para nivelar los niveles de calcio, si esto tiene alguna relación con la cavidad oral, si debe debe tener en cuenta alguna recomendación o no está relacionado con su cavidad oral. Todos los medicamentos y todos los tratamientos que se realicen están relacionados con la cavidad oral y la radioterapia muchas veces deja más secuelas, ¿sí? Entonces, no tanto por los niveles de calcio o por lo que ella esté tomando calcio, sino por evaluar cómo quedó afectados sus huesitos, pues, maxilares y mandíbula, con estos tratamientos y más con la enfermedad que está en curso. Entonces sí sería bueno hacer una valoración porque los huesos de cabeza y cuello, incluyendo los de los maxilares, se pueden ver afectados. En ese caso sí es muy recomendado una valoración por el cirujano maxilofacial, que es el más indicado para hacer ese tipo de chequeos. ¿Sé que hay el riesgo de que se lesionen las piezas? Las piezas dentales como tal no, sino el hueso. Pueden haber lesiones en los huesitos. ¿Sí? Entonces, si hay pérdida de huesos, si hay pérdida de soporte, entonces secundariamente las piezas dentales se pueden ver afectadas porque pueden perder ya su soporte y puede haber movilidad dental. Y ahí sí puede haber pérdida de dientes. Muy bien. Nos preguntan que después de cuánto tiempo de recibir bifosfonatos se puede hacer el cambio de una resina. Normalmente con las resinas no hay tantos problemas, pero también allí se debe contar con el aval médico. Con los bifosfonatos hay que tener cuidado es con los procedimientos más quirúrgicos, no colocar, por ejemplo, anestesia ni nada de eso. Si el paciente va a requerir anestesia, entonces también tenemos que tener la autorización médica según el tiempo que ha transcurrido, pero uno debe esperar casi que un año para poder intervenir un paciente cuando ha terminado este tipo de tratamientos, sobre todo si se van a hacer extracciones dentales. ¿Y ocurre de la misma manera en un paciente que ha sido tratado con Trombopac?
Pues de esa parte sí no tengo mucho conocimiento, Dianita, con el trombopaz, no lo tengo claro. Bueno, tocaría Sí, entonces consultar con los consultar un médicos poco y averiguarlo. para responder esta duda. Ajá. Bueno, doctora, cuéntenos qué es la mucositis. Bueno, la mucositis es la inflamación que se le presenta a la mucosa que recubre todo nuestro tracto gastrointestinal. Y el tracto gastrointestinal inicia en la boca. Entonces, la mucositis es aquellas lesiones que se presentan a nivel de la cavidad oral y se empieza a ver como esa inflamación, inicialmente como unos punticos o enrojecimiento de esa mucosa. Son los sitios más propensos, ¿cuáles? El paladar blando, o sea, en la parte más de atrás, cerca a donde están las amígdalas, en el piso de la boca, es decir, debajo de la lengua, en la parte interna de lo que nosotros llamamos los cacheticos o mejillas, y también en los bordes o la punta de la lengua. Entonces el paciente puede empezar a sentir una sensación de inflamación, de ardor, y puede avanzar tanto hasta convertirse en unas úlceras. Entonces allí ya se convierte en una mucositis propiamente dicha, y puede generar un disconfort tan grande en el paciente que ya llega a impedir una correcta alimentación. Entonces es donde toca que hospitalizarlos, manejo hospitalario, para evitar que el paciente entre en un estado de desnutrición. ¿Pudiéramos dar de pronto algunos tips o se puede manejar alguna estrategia para los pacientes que tienen ese sabor metálico en la boca después del uso de los tratamientos que correspondan? O para los pacientes trasplantados, hay un paciente trasplantado de médula que quisiera saber cómo moderar ese sabor metálico, si hay forma de controlarlo. Es un poquito complicado, pero lo que se les recomienda a los pacientes es de pronto chupar menticas de xilitol, que eso le ayuda mucho, o pepitas de cardamomo, y se pueden evitar como ese tipo de esa sensación, de ese sabor metálico que va siendo pues permanente por un tiempo, pero que al cabo del tiempo se vuelve pues pasajero. Pero es más como ese tipo de cosas, y estar bebiendo sorbitos de agua para que no sienta como ese tan frecuente ese sabor metálico. Como que tratar de estar Estar hidratadita hidratando, sí, la su cavidad boca, oral. exacto. Bueno, y en el caso de los pacientes que ya están en tratamiento odontológico, que también están recibiendo su radioterapia, su quimioterapia, y se presenta una infección oral. Correcto. Bueno, hay infecciones que se tienen que manejar al mismo tiempo que se encuentran en proceso de hospitalización. Entonces, toda la parte médica ya medica cosas, ya sea de uso de vía oral o endovenoso o a nivel tópico. Pero cuando de pronto está en casa y tienen esta mucositis, pues ya se maneja con enjuagues bucales. Si tienen el virus del herpes, que es lo que nosotros llamamos los fueguitos que dan en la parte externa de la boca, el médico le recomienda también uso tópico de ciertas cremas para controlar sobre todo la sensación de ardor y de quemazón que nos generan este tipo de cosas. Pero sí hay que tratarlos para evitar una sobreinfección en este tipo de casos y que eso complique el tratamiento de la quimioterapia, que no progrese las infecciones. Doctora, y en el caso del tratamiento de cáncer de cervix, que es muy localizado, Sí. que es pues en una zona específica y tal vez distante de todo lo que es como la parte superior, ¿también se relaciona en esto? Si este cáncer de cervix ha ido acompañado, aparte del procedimiento quirúrgico, con un procedimiento, con un tratamiento de quimioterapia, sí va a generar de una manera secundaria alteraciones en la mucosa de la cavidad oral, porque como les dije al comienzo, depende de la dosis, depende del medicamento, depende del tiempo que esté con este tipo de medicamentos. Hay unos pacientes que reciben ciertos tratamientos de quimioterapia que pueden favorecer que las encías estén más sensibles o algunos pacientes presenten sangrado. Sí. En este caso, ¿es ideal que el paciente esté en un control más estrecho de odontología? A ver, el paciente, como dijimos al comienzo, idealmente debe pasar por una valoración previa. Si no ha pasado por una valoración previa y empieza a tener este tipo de sangrados o espontáneos, que llamamos nosotros, que con cualquier cosa sangra, o con solamente estar comiendo, o incluso sangrados al estímulo como cuando se está cepillando, y es muy frecuente, sí es necesario un control con odontología, porque la idea es explicarle cómo manejar o cómo evitar que ese sangrado progrese. Muchas veces es simplemente por una inflamación, por una mala higiene, que se exacerba ese sangrado, y otras veces se puede controlar, pero otras veces sí es por la disminución de las plaquetas que pueda tener en ese momento en su cuerpo. Entonces es lo que hay que manejar para evitar que con esta disminución de plaquetas, con cualquier traumatismo, el paciente se genere una lesión mucho mayor.
De acuerdo. Aquí tenemos una pregunta que nos hace uno de nuestros participantes y es que si la valoración la puede solicitar a través de la EPS. La EPS le puede, o sea, si el médico oncólogo le da la orden para que pida la valoración, la EPS se la debe autorizar. En caso de que no tenga esa remisión por el médico tratante, entonces puede pedirla directamente, pero debe ser muy claro con el odontólogo general, que es el que lo va a valorar, de que se encuentra o que se encontró o que le realizaron o le están realizando un tratamiento de quimio y de radioterapia y con qué tipo de medicamento lo están tratando, para poder el odontólogo saber hasta qué punto puede proceder, hasta dónde puede llegar sin alterar la salud del paciente. También les quiero contar para esta pregunta que es bastante interesante, es que nosotros contamos con la unidad funcional de cáncer en la Fundación Valle de Lili. Y en la unidad funcional de cáncer nos encontramos haciendo todo un trabajo administrativo para que tengamos una comunicación en doble vía con la entidad de salud. El objetivo real es que el paciente no tenga que hacer tantas actividades por fuera, sino que nosotros seamos ese eje de comunicación entre el paciente y la institución, sea su asegurador y sea la Fundación Valle de Lili las que les ayudemos a realizar todos los procesos administrativos. Si alguno de nuestros pacientes quisiera tener esa valoración, puede acercarse a la unidad funcional de cáncer y nosotros les guiaremos cómo realizar también el proceso. Correcto. Nos preguntan por acá también si los niños con cáncer deben asistir a una profilaxis y cómo se realizaría el proceso de profilaxis desde el punto de vista clínico. Los pacientes pediátricos, en este caso, pues me competen directamente a mí y ellos llegan a mi consulta remitidos o cuando van a entrar en un proceso de tratamiento, los médicos oncólogos hacen la interconsulta para que yo los valore. Si se encuentra necesidad imperente de hacer un tratamiento en ese momento, se ordena, se le explica a los padres y el médico tratante ya nos va a dar el aval para poder intervenir al paciente. Si solamente requiere una profilaxis, se le hace como a cualquier paciente que llega al consultorio odontológico, teniendo los cuidados de no lastimar los tejidos orales del paciente lo mejor posible para evitar un sangrado o una sobreinfección, ya que su sistema inmunológico está siendo en ese momento un poquito comprometido. No, y acá también nos ponen pues como a ahondar un poquito más, mencionando que usted nos contaba que el hueso se puede afectar y por ende las piezas dentales. Sí. ¿Qué tanto riesgo de afectación hay cuando se toman alimentos duros? No, no tanto con los alimentos duros. O sea, las piezas dentales pueden llegar a sufrir y el soporte dental puede llegar a sufrir es cuando hay una infección o un proceso que se llama una enfermedad periodontal y que si va acompañado de otros factores o de otras enfermedades sistémicas, pues esa enfermedad periodontal, si no se ha tratado previamente, puede avanzar y puede comprometer ahí sí las piezas. Pero por el hecho de que, digamos, estar con la enfermedad periodontal que genera un poquito de movilidad, el hecho de ir a tomar alimentos duros, pues no me va a hacer que las piezas dentales se caigan inmediatamente. Pero sí se debe poner en control odontológico para evitar que esa enfermedad progrese y que puede progresar mucho más rápido si el paciente tiene un compromiso mucho mayor. Doctora, qué satisfactorio tener esta oportunidad y poder darnos cuenta de tantas cosas que necesitamos saber referente a la salud oral en oncología. La invito por favor para que también le cuente a todos nuestros participantes el equipo que comprende todo el grupo de odontología, que hacen parte también de oncología, que somos toda una red, que estamos muy bien articulados. Cuéntenos un poquito también acerca de eso, bueno, por favor. Nuestro grupo de odontología está conformado por 5 especialistas, que son 3 cirujanos maxilofaciales, que son los que se encargan pues, de atender a aquellos pacientes que tienen muchos compromisos más grandes o más severos, especialmente a nivel de cabeza y cuello, y trabajan muy en conjunto con la unidad de cabeza y cuello. También tenemos el odontólogo rehabilitador, que él es el encargado de hacer todas aquellas valoraciones de los protocolos de los pacientes oncológicos, pretransplantes, etcétera, de la parte adulto. Y estoy yo, que soy la odontóloga pediatra, que soy la encargada del manejo de los pacientes pediátricos que son con compromisos sistémicos o que van a entrar a protocolos de todo este tipo de tratamientos.
Incluye también los pacientes de trasplante y los oncológicos, ¿verdad? Sí, correcto. Y también de otros tipos de enfermedades que van a requerir ciertos tratamientos, por ejemplo, los de cardiopatías requieren valoración previa con odontología, los pacientes que van para protocolo de trasplante hepático, no solo de médula ósea, sino hepático, renal, etcétera, pasan por valoración odontológica previamente para que todo el tratamiento tenga éxito. Doctora, ¿qué pasa cuando una persona antes de iniciar el tratamiento ya venía en el propósito de recibir un implante dental? ¿Tiene que esperar? Sí, ¿Puede hacerlo? debe esperar porque, como estábamos hablando, todos los procesos quirúrgicos en lo posible deben quedar aplazados, solamente hacer lo que son lo urgente. Si una pieza dental está en un gran deterioro, pues hay que extraerla porque esa pieza dental se me puede convertir en un foco de infección durante el tratamiento y es necesario extraerla antes de. Pero si yo estoy en un proceso de un implante y que eso va a tomar cierto tiempo mientras cicatriza, mientras hace la integración con el hueso y va a parar o me va a detener el tratamiento de la quimioterapia, pues yo ya debo poner en una balanza que es primordial. Y si es primordial, pues mi tratamiento de quimio, la parte del implante debe posponerse hasta cuando ya el médico me dé el aval. Igual que las partes, los tratamientos de ortodoncia. Tampoco se pueden empezar ni durante el tratamiento, ni siquiera inmediatamente después de terminar el tratamiento de quimio de radioterapia. Hay que esperar entre 1 y 2 años antes de hacer un tratamiento de ortodoncia. Y en el tema de los pacientes que han sido trasplantados de médula ósea, Sí. ellos refieren la sensación de los dientes flojos. ¿Eso tiene algún nombre? No, en algunos casos sí es sensación, en algunos otros casos sí puede haber un curso de una infección que puede sí empezar a generar, como digo yo, como hubo pérdida de muchas células, hay aprovechamiento de las bacterias para venir y sobreinfectar y generar una pérdida del hueso de soporte. Entonces no se puede considerar como algo normal. No, o sea, si es solo sensación, pues pasa a la valoración con el odontólogo y si confirma que no hay movilidad dental, que no hay pérdida dental ni de estructura de soporte, entonces es simplemente como lo que estamos diciendo, la palabra sensación del paciente por todo lo que los medicamentos le pueden generar al interior de su cavidad oral. De acuerdo. Avancemos un poco. A veces los pacientes mencionan mucho esa sensación de sequedad y es muy frecuente que cuando se acercan a la consulta nos mencionen que la boca ha cambiado, ¿sí? Sí. ¿Cómo hacer para recomendar? ¿Eso tiene algún nombre? ¿Tiene una definición? Eso, el nombre técnico se llama serostomía y es la sensación de sequedad, porque las glándulas empiezan a sufrir sus alteraciones y su funcionalidad ya no es la misma. Entonces no producimos una saliva adecuada. La saliva le aporta a nuestra cavidad oral unas sustancias que se llaman las inmunoglobulinas. Y las inmunoglobulinas son unos factores de defensa que le van a ayudar también a la mucosa a proteger y hacer esa barrera física para la entrada de microorganismos al cuerpo humano. Entonces, cuando la saliva empieza a haber un deterioro en su función, en su producción y en su calidad, entonces ya empiezan a presentarse esta sensación de sequedad y empieza a sentirse una saliva, como decíamos ahora, pegajosa, no hay buena deglución, no hay buena formación del bolo alimenticio y el paciente se empieza a volver un poco también inapetente porque también siente que sus alimentos no son lo mismo o no se siente satisfecho cuando está comiendo. Y este efecto de la serostomía también nos puede afectar porque se altera el pH de la boca. Entonces se empieza a volver un pH más ácido y ese pH ácido es lo que favorece el crecimiento bacteriano. Entonces, al haber más bacterias en la boca, de las que nosotros llamamos bacterias malitas o bacterias patógenas, me favorece una predisposición mayor a caries y una mayor predisposición a enfermedad periodontal, que es la enfermedad de la encía y del soporte de los dientes. Doctora, esto es muy dinámico. Entonces nos devolvemos un poquito en una pregunta que nos acaban de hacer aquí. Es un paciente que tiene implantes superior e inferior y por un accidente de tránsito tuvo que recibir un reemplazo de maxilar inferior. Luego recibió radioterapia y quimioterapia para un tratamiento de cáncer de próstata. Y refiere que ha tenido inflamaciones, dolor, en algunas ocasiones pues esa sensación de los dientes flojos que acabábamos de mencionar.
Y él quisiera saber cómo realizarse esa valoración odontológica, ya cumplió su tratamiento, él dice que lo comentó mientras estaba en el tratamiento, pero pues de todas maneras, con ocasión de este tema, pues quiere saber qué puede hacer para mejorar su situación. Ok, en este caso la mayor recomendación es que pida una valoración con el cirujano maxilofacial por dos cosas. Uno tuvo un accidente de tránsito, tuvo implantes y ellos son los encargados de la parte de la valoración de los implantes, del estado del implante. Tuvo un tratamiento de radioterapia que pues, afectó la parte mandibular, entonces también le compete al cirujano maxilofacial. Y ellos evalúan si ha habido una pérdida de soporte y si ese implante dental se perdió, se puede rescatar, si toca que reemplazarlo o qué ha pasado, o simplemente si todo volvió ya a su estado dentro de lo normal porque ya terminó su tratamiento. Y dependiendo del tiempo en que haya terminado el tratamiento, asimismo se puede proceder a realizar nuevos tratamientos en caso de que lo requiera. Esperamos haber respondido esa duda Sí, que estaba como bastante... pero sí es importante que pase a valoración. Bueno, a veces pasa que las personas nos mordemos la lengua o el cachete y puede pasar desapercibido o natural, pero ¿qué pasa cuando esta persona está recibiendo tratamiento anticoagulante o cuando sus plaquetas están bajitas con ocasión del tratamiento? Hay un riesgo grande a sangrado y hay un riesgo grande a una sobreinfección en esta lesión. Entonces, inmediatamente, pues los médicos proceden a colocar todo tipo de medicamentos que nos ayuden a evitar que esa sobreinfección se dé. ¿Listo? Pero también hay que manejar a nivel odontológico, si es necesario, ciertas ayudas como enjuagues bucales o ciertos geles orales que nos ayudan a favorecer esa cicatrización. Pero ante todo mantener una adecuada higiene oral, porque si hay una herida en boca y no tenemos un buen manejo de higiene oral, entonces esa herida se puede sobreinfectar y se va a demorar su proceso de cicatrización. Y cuando una persona tiene desgaste de las encías o manchas en los dientes, estamos hablando de una persona que reciba tratamiento de quimioterapia, ¿también le beneficiarían esos enjuagues o hay otra manera de manejarlo? Si tiene manchas en los dientes, no es muy necesario el uso de enjuague, sino un buen manejo de higiene oral. Si hay alguna lesión en la encía, si hay alguna inflamación que por si el paciente tenga tendencia a sufrir de encías sangrantes o de otro tipo de lesiones, entonces se les puede recomendar este tipo de cremas o enjuagues bucales medicados por X tiempo para evitar precisamente que durante la quimioterapia o la radioterapia se complique más esa parte. Y bueno, en el caso de las encías, nos preguntan que si es grave la carnosidad en las encías. No sé. Pues hay que mirar para el paciente qué es que entiende por la palabra carnosidad. En algunos casos, digamos que la encía se sobrecrece, ¿sí? Por los mismos medicamentos se ve muy estimulada, entonces empieza a haber un sobrecrecimiento gingival, llamamos nosotros eso. Es decir, que se va como que, ¿sí? Como dice el paciente, como una carnosidad, como que creciera y empezar a cubrir el diente. Si eso es algo ya pues un poquito marcado, exagerado, se debe realizar un procedimiento quirúrgico, pero en algunos casos puede ser simplemente por traumatismo dental, es decir, que el paciente se muerde, entonces se va estimulando a que se vaya formando eso que llaman carnosidad, pero hay que evaluar si lo está haciendo así o es que hay un sobrecrecimiento de la encía estimulada por los medicamentos que está recibiendo. Entonces, abordando eso, ¿hay unas patologías que ya estén definidas como dentales? ¿Enfermedades de la cavidad oral propiamente dichas? Sí, claro, pero por ejemplo, el caso de los sobrecrecimientos gingivales, en la gran mayoría de veces se ve en los pacientes, por ejemplo, que consumen ciertos medicamentos de una manera muy crónica. Por decir algo, los que utilizan ciertos anticonvulsivantes pueden generar este aumento del crecimiento gingival. Pero otros casos se ven los pacientes que, por ejemplo, los adolescentes que se encuentren sometidos a quimioterapia o radioterapia y les están erupcionando algunos dientes, entonces mientras el diente erupciona, la encía está en un sobrecrecimiento y mientras ella va despejando la corona, mientras va destapándose la corona del diente, esa es la carnosidad que algunas veces refieren algunos pacientes o las mamás. Y cuando van viendo eso allí, que aumenta, se inflama más por el estímulo de los medicamentos de la quimioterapia. Y si se muerden, pues hace que le genere dolor, inflamación, sangrado, y entonces ahí sí es algo, pero es algo que se puede manejar fácilmente.
De acuerdo, doctora. Le permito continuar. Bueno, también tenemos algunas cosas importantes de considerar en el paciente odontológico, y es que cuando están recibiendo la quimioterapia o la radioterapia, la gran mayoría de pacientes, especialmente con los químicos, tienen náuseas y tienen vómito, muy frecuente. Cuando el paciente tiene unos periodos seguidos de vómito y no hay un buen manejo de higiene oral, esa acidez de la boca empieza a generar un riesgo a que se presente mala caries, porque favorece el crecimiento bacteriano y se favorece la predisposición a la caries. Pero también se empieza a presentar algo que nosotros llamamos que es la erosión del esmalte dental. Es decir, que se empieza a ver como si el diente se fuera descascarando, como si fuera volviendo poroso, y por ahí fácilmente o se puede formar una caries o se puede empezar a ver fracturitas y caídas de ese esmalte dental, y se empieza a presentar una hipersensibilidad. Es decir, es el paciente que no tolera el frío, no tolera lo caliente, no tolera los ácidos, porque tiene mucho dolor debido a esa hipersensibilidad dentinaria. Entonces, eso se presenta también cuando el paciente está con el proceso de las náuseas y el vómito muy seguido con este tipo de tratamientos. Lo importante que hay que tener en cuenta es que el paciente idealmente debe pasar por un protocolo y un tratamiento, en lo ideal, ojalá un mes antes de que inicie su tratamiento de cáncer. De no ser posible un mes antes, porque el paciente se encuentra viviendo muy distante, muy lejano de la ciudad y ya llega directamente a empezar el tratamiento, entonces al menos una semana antes de que empiece todo este proceso de quimio o de radioterapia, y hacer lo más imperativo y lo que más pueda llegar a desfocalizar y todo aquello que nos pueda generar una complicación a futuro. Pero durante el tratamiento de la quimioterapia, simplemente limitarnos a lo que son las urgencias, lo que verdaderamente esté siendo una urgencia que pueda complicar el tratamiento. Ya después del tratamiento nosotros podemos evaluar o con el médico tratante en qué momento es prudente empezar lo que hablábamos, un implante, una ortodoncia, una prótesis, una corona, etcétera. ¿Listo? Doctora, nos presentan aquí un caso de una niña que está recibiendo quimioterapia y tuvo una lesión en la boca. La persona que la refiere dice que como una ampollita con pus en la encía. Entonces su médico le recomendó que le hiciera manejo con isodine. Resolvió, pero quiere saber si continúa poniéndole isodine, cómo hace para protegerle, cuándo debería llevar la consulta para que le revisen. Ok, hay que evaluar bien esa ampollita de pus que se generó. Si es un absceso dental a raíz de una piecita dentaria que puede estar infectada por caries y se dañó y generó una infección, y esa ampollita que dice la mamá puede ser un absceso. En ese caso hay que pues evaluar, y si es por un diente, extraer el diente que le está causando. También puede ser realmente una ampollita, que es lo que llamamos nosotros la mucositis, que se sobreinfectó y por eso tenía algo de pus. Entonces resolvió con el isodine, lo que también la gente llama los famosos sapitos. Entonces se resuelve con el isodine, y cuando ya se resuelve simplemente se deja allí sin seguir aplicando isodine y en observación, para evitar que eso se vuelva a presentar. Si es por el mismo tratamiento de la quimioterapia, es con un buen manejo de higiene oral, para evitar que se sobreinfecte la encía y se presenten este tipo de infecciones. Muchas gracias. Otra de las cosas que es importante tener en cuenta para los pacientes que se encuentran, bueno, y en general para toda la población, es que el cepillo que debemos utilizar debe ser un cepillo de cerdas muy suaves para evitar traumatismos, pero existe la creencia o el mito de que si entre el cepillo sea más duro, yo mejor cepillado voy a quedar. Y no es así. El cepillo debe ser siempre de cerdas muy suaves, y más para los pacientes que se encuentran en tratamiento de quimio y radioterapia por la hipersensibilidad que tienen de su tejido, de su cavidad oral, y por el riesgo a generar pequeños traumatismos que por ahí pueden empezar a complicar el tratamiento. ¿Cuáles serían como esas recomendaciones de la higiene? ¿Cada cuánto se tiene que hacer? ¿Deben cambiar los elementos aparte del cepillo, la crema dental, un enjuague en ciertas condiciones? Esa pregunta es muy importante. Mira, el cepillo idealmente se debe cambiar cada 3 meses, ¿sí? Y así el cepillo lo veamos que no esté desbaratado, que no esté como una escoba ni nada de eso. El cepillo hay que cambiarlo simplemente por higiene, porque el cepillo vive en un medio húmedo que es el baño de nuestra casa.
Los pacientes que se encuentran en quimio y en radioterapia deben hacer lo mismo, pero si ese paciente durante la quimio y la radioterapia tuvo una infección por herpes, tuvo una infección por cándida en la boca, tuvo una infección por otro tipo de bacterias, una amigdalitis muy severa, lo que sea en la cavidad oral durante el tratamiento, y así no estemos en tratamiento oncológico, debemos cambiar nuestro cepillo una vez se resuelva este tipo de infecciones. No debemos quedarnos con nuestro cepillo en boca nuevamente. Entonces lo cambiamos, así esté recién comprado, lo debemos cambiar para evitar que nuevamente vuelvan este tipo de microorganismos a nuestra cavidad oral. Y el cepillo, como les decía, debe ser de cerdas muy suavecitas, ojalá de cabeza no tan grande, sino de cabeza como diamantada, o sea, como en punta, para poder llegar a las partes más posteriores y poder limpiar allá. No tenemos mucho la cultura del uso de la seda dental, pero la seda dental es vital en la higiene oral, porque el cepillo no llega a todas las zonas, entonces la seda dental debe ser complementaria e importante con el uso del cepillado, precisamente para limpiar aquellos espacios donde vemos que la caries se puede empezar a formar sin darnos cuenta. Y ya como usos complementarios podemos empezar a utilizar los enjuagues. El paciente oncológico se le tiende a recomendar mucho el enjuague de clorexidina, que es un enjuague que incluso aquí cuando están hospitalizados en la clínica se les proporciona a los pacientes para que empiezan a manejar ese tipo de enjuagues bucales. Pero no es un enjuague bucal de uso rutinario, no quiere decir que yo para toda la vida ya me quedé utilizando la clorexidina. La clorexidina se debe utilizar por un tiempo X, o sea, 15 días, 20 días máximo, y si requiero continuar con clorexidina porque todavía me encuentro en el tratamiento oncológico, paro una semana y vuelvo y reinicio. No debe ser uso continuo, sino que dar ciertos periodos de descanso. ¿Qué otro complemento? Hay otro tipo de cosas, por ejemplo, cuando nos salen la resequedad en los labios, que es muy común en los pacientes oncológicos, entonces se puede manejar algunos geles que nos empiecen a favorecer la cicatrización del labio. Y para evitar que eso se nos vuelva a presentar, entonces ya mantener usos tópicos como la mantiquita de cacao, cosa lo más natural posible, que nos favorezca mantener lubricados nuestros labios y que no se generen ese tipo de fisuras que por ahí también se van a presentar las infecciones. Hay algún otro tipo de cremas que son cremas medicadas cuando ya el paciente tiene mucho sangrado gingival y que a veces ni siquiera lo podemos cepillar porque si lo cepillamos pues vamos a generar un estímulo sangrante marcado. Entonces le podemos mandar ciertas cremas dentales para que simplemente la unten en la cavidad oral y con eso se puede prevenir tanto un poquito la parte del progreso de una infección por caries o por enfermedad periodontal, pero también para mantener un poquitico más desinflamada la encía sin interrumpir pues el tratamiento. Hay personas que de pronto utilizan otro tipo de soluciones como isodine, agua oxigenada. Okay. ¿Qué recomendaciones podemos hacer frente a eso? El isodine es muy bueno para cuando tenemos infecciones en la cavidad oral, porque nos ayudan, como en el caso de la paciente que nos estaba preguntando, esas ampollitas con pus. Pero el isodine, digamos que tiene dos factores en contra. Uno, pues es su sabor, que no es tampoco tan agradable, y toca que diluirlo un poco en agua. Y la otra desventaja del isodine es que en cuestión de 1 o 2 horas ya el efecto del isodine ya no está en boca. Entonces es bueno, pero es de muy corto durabilidad su efecto pues terapéutico. El agua oxigenada definitivamente no la podemos utilizar en los pacientes oncológicos porque al contrario va a generar más lesiones. Ella genera cierta quemazón, sensación de quemazones y puede generar microheridas. Entonces el agua oxigenada no se debe utilizar ni pura ni diluida en la cavidad oral. En este caso se medica, y si no tenemos cómo acceder a ciertos enjuagues bucales por el costo o porque donde yo vivo no hay droguería cerca, bueno, muchos pacientes viven en zonas muy alejadas de las grandes ciudades o de las poblaciones que tienen acceso a todo este tipo de enjuagues bucales, podemos preparar en casa bicarbonato. Entonces se puede preparar un poquito de agua tibia con una pizquita de bicarbonato y con eso se puede hacer buches y con eso se mantiene estabilizado el pH de la boca y evitamos una sobreinfección. Qué recomendación tan valiosa, creo que muy útil y pues secretico para muchos. Entonces, doctora, regálenos una información final que englobe toda esta información que nos ha dado tan valiosa. Quiero contarle algo más. Antes
de entrar a su conclusión, Sí. quiero invitar a todos los participantes a que se unan con nosotros en la educación virtual. Cada jueves tenemos temas interesantes para toda la población, no solamente es para el paciente oncológico, es para la familia, es para el paciente trasplantado, es para los profesionales de salud que quieren nutrirse un poco más de información, para todos los que quieran tener una información extra en su amplio conocimiento, está abierto este espacio. Doctora, por favor. Bueno, ya para dejar como unas pequeñas conclusiones y lo que quiero que a los pacientes les quede de pronto en su memoria es que siempre tengan presente que la boca no es una parte alejada del cuerpo humano. La boca es la puerta de entrada para muchas cosas, especialmente nuestros alimentos. Entonces, si no tenemos una cavidad oral sana, pues nuestra alimentación tampoco va a ser lo más sana posible. Y existe una relación directa de la cavidad oral con todas las enfermedades sistémicas, no solamente con el cáncer que podamos llegar a presentar. Y se pueden presentar complicaciones muy severas por un descuido de nuestra cavidad oral, de nuestra higiene oral y que afectan la salud de todos los pacientes. No solamente se debe cuidar la salud oral antes de empezar un tratamiento, sino durante el tratamiento y con mayor razón después del tratamiento para no recaer en una sobreinfección que provenga de nuestra cavidad oral. Realizar los tratamientos en los tiempos que los médicos lo indiquen. No automedicarse, no pensar en lo que me diga el vecino, el de la droguería, el que vive cerca a mi casa que ya vivió por ahí o que dijo que el hijo le pasó lo mismo, entonces haga esto, utilice eso. No, no nos automediquemos que podemos complicar el tratamiento. No, no generemos ese tipo de alteraciones en el curso de los procesos que se están realizando, sino que consultemos a los especialistas de cada área. Yo creo que eso es como lo más importante que quiero resaltar. Muchas gracias a todos por su participación activa y a usted, doctora, por tan nutrido tema. Muchas gracias, Dianita, por todo y muchas gracias por la invitación.